Jóvenes, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar nuestra video aula número 25, en donde trataremos de algunas propiedades adicionales de los operadores disipativos. El objetivo central es intentar facilitar las hipótesis del teorema de Healy-Yosida. Comenzaremos con algunos resultados de densidad en general de dominios, de tal manera que no sea necesario tener que hacer caso por caso, sino identificando algunas propiedades. La principal propiedad de densidad va a ser dada cuando, por ejemplo, el cero pertenezca al resolvente del operador diferencial. Usando estas propiedades veremos después la densidad en el caso más general de los dominios, los modelos de vigas viscosas y finalmente la resolución del sistema de vigas viscoelásticas. Muy bien, comenzaremos con algunas observaciones. Primero, si A es disipativo, entonces recordemos que lambda identidad menos A es un operador inyector. O sea, lambda y menos A ya es inyector cuando A es disipativo. Entonces, para que un elemento lambda pertenezca al resolvente de A, debemos probar simplemente de que lambda i menos A es sobre, o sea, nos queda simplemente mostrar la surreactividad del operador para que lambda pertenezca al resolvente, o sea, eso es típico de los operadores disipativos. La continuidad es inmediata por la definición sobre todo el espacio, el teorema de gráfico cerrado. La continuidad es inmediata también, la continuidad también por otro lado, por causa de la desigualdad debida a la disipación. O sea, ya vimos que esto de aquí sucede para todo lambda mayor que cero. Entonces vamos a comenzar con un lema bastante ilustrativo para esta teoría que estamos haciendo. Sea A un operador disipativo en H, un espacio de Hilbert, el espacio de fase. Si cero pertenece al resolvente de A, entonces los reales positivos todos están contenidos en el resolvente de A. O sea, si nosotros tenemos un operador disipativo y tenemos un elemento que pertenezca al resolvente, todos los elementos mayores que este elemento van a pertenecer también al resolvente. Muy bien. Como cero pertenece, entonces vamos a probar esta condición. Recordemos primero de que el resolvente es un conjunto abierto. Por tanto, si el cero pertenece al resolvente de A, es evidente que debe de haber un intervalo de números positivos conteniendo al cero que dentro de este conjunto. Entonces definimos el conjunto n como siendo el conjunto de todos los números positivos que pertenezcan al resolvente. Ciertamente por esta primera condición, ese conjunto es no vacío. Vamos a tomar como sigma el supremo de este conjunto. Observe de que aquí tenemos dos posibilidades. La primera es de que sigma sea infinito. En este caso, nosotros no tenemos absolutamente nada que probar. Y la otra posibilidad es de que lambda o sigma, de hecho, sea finito. En este caso, en que sigma sea finito, vamos a tener de que existe una secuencia de elementos del resolvente que ella converge para este valor, para el supremo. O sea, es la secuencia mayorizante, aquella que converge para el supremo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a demostrar? Vamos a demostrar que sigma pertenece al resolvente de A. O sea, sigma i menos A es sobreyector. Y para esto vamos a tomar un elemento f que pertenece al espacio de fase y mostraremos de que para este elemento f y para sigma, sigma identidad menos a, va a haber un elemento u que reproduce a este elemento f. Por el momento, simplemente podemos afirmar que existe una secuencia UN de A tal que verifica que lambda UN menos AUN sea igual a F. Fíjense, aquí nosotros tenemos entonces
estamos usando el hecho de que lambda n son elementos de resolvente, por tanto estas ecuaciones están bien colocadas, siempre tiene inversa y en fin, o sea, para cualquier f y para lambda n, miembro de la secuencia mayorizante, va a existir un un que verifica esta identidad. La idea es pasar al límite, mostrar primero que el un es convergente para un u, el sigma converge y ahí entonces habremos demostrado de que sigma u menos a de u es igual a f, por tanto la aplicación es sobreyectora. Muy bien, tomando el producto interno a la ecuación anterior, entonces obtenemos esta identidad, lambda cuadrado, norma de un al cuadrado menos esas componentes que vemos ahí. Ahora usamos el hecho de que A es disipativo y por tanto menos un, ese producto interno va a ser positivo. Nos queda entonces esta última desigualdad. Ahí obtenemos la siguiente, que es simplemente aplicar Cauchy-Schwarz y eh, dividir por la norma de un y obtenemos esta última. Luego, concluimos de esta última desigualdad de que un es una secuencia limitada en el espacio de fase. Por tanto, fíjense, podemos afirmar lo siguiente. Para lambda n, miembro del conjunto resolvente de A, siempre va a existir una secuencia tal que verifica la ecuación resolvente. Pero le cambiamos de número y obtenemos un lambda m, también va a haber una secuencia. Nosotros vamos a demostrar de que el un converge fuerte y el lambda n converge para sigma y por tanto sigma será también un elemento del resolvente de A. Muy bien, probaremos que un, elementos del dominio, forman una secuencia de Cauchy en el espacio de fase. Entonces, para esto, observen estas dos ecuaciones que están encima, vamos a restarlas y por tanto el segundo miembro nos da 0. Y entonces al momento de restar vamos a aumentar y disminuir lambda n m. ¿Correcto? Y ahí entonces podemos hacer esos cambios que vemos ahí. Vamos a tomar entonces el producto interno a la última ecuación y usando el hecho de que A es disipativo, obtenemos nuevamente esta desigualdad de que lambda n norma de u menos b es menor o igual que lambda n menos lambda m norma de u. Observe que esto ya implica de que un es una secuencia de Cauchy. ¿Por qué? Porque los lambda n son convergentes y el es una secuencia limitada, o sea, la podemos cambiar por una constante. Por tanto, automáticamente tenemos de que un es una secuencia de Cauchy en el espacio de fase. Como H, el espacio de fase es completo, existe un elemento U que pertenece a este espacio para el cual la secuencia va a convergir fuerte. Y entonces ahí obtenemos lo siguiente, de que la ecuación A de un igual a lambda n un menos f converge para sigma u menos f. Observe de que A es un operador cerrado. ¿Por qué A es un operador cerrado? Porque el 0 pertenece al resolvente y por tanto A a la menos 1 es continua. Si A a la menos 1 es continua, entonces A es cerrado. Sigue, por tanto, que U pertenece al dominio de A y que se verifica que sigma U menos A de U es igual a F. O sea, para cualquier F que tengamos en el espacio de fase, va a existir un elemento U que es solución de ese problema. Por tanto, el operador sigma identidad menos A es sobreyector. Y esto significa de que sigma pertenece al resolvente de A. Pero esto significa, por ser el conjunto resolvente un conjunto abierto, de que existe un épsilon positivo, tal que sigma más épsilon también pertenece al resolvente de A. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque contradice la maximalidad de sigma. Habíamos dicho de que sigma era el supremo. Por tanto, no puede haber un elemento mayor que él dentro
del conjunto. Y esta contradicción viene de suponer que, viene de suponer de que sigma sea finita. Por tanto, como llegamos a esta contradicción, sigma tiene que ser infinito y eso significa que todos los reales positivos están contenidos en el resolvente de A. Muy bien, ahora vamos a ver este teorema de densidad, ¿no? Entonces, este teorema de densidad está hecho pues que por causa de que los espacios de fase, vamos a ver posteriormente en otros ejemplos interesantes, son cada vez más complejos. Y probar que el dominio del operador es denso es una cosa más complicada. Probaremos a seguir un teorema que nos facilita nuestro trabajo en los espacios de Hilbert. Fíjense, sea A, este teorema establece lo siguiente, sea A un operador disipativo. Observe que aquí no estamos hablando todavía que sea cerrado, ¿no? Estamos diciendo simplemente que A es un operador disipativo y que el cero pertenece al resolvente de A. Entonces, D de A es denso en H. O sea, basta que sea disipativo y que el cero pertenezca al resolvente, entonces el dominio de A es denso en H. Este resultado es válido también no solamente para espacios de Hilbert, sino para cualquier espacio reflexivo. Por simplicidad, lo vamos a demostrar apenas para los espacios de Hilbert. Y usaremos el siguiente criterio. El dominio de A, el conjunto o un espacio cualquiera, es denso en un espacio de Hilbert si su ortogonal es el cero, se limita a ese conjunto. Eso es lo que nosotros vamos a probar. Por tanto, si Y es un elemento del espacio de fase tal que sea ortogonal a todo el dominio de A, probaremos de que Y es cero. Muy bien, tomamos, por ejemplo, para cualquier X que se nos presente dentro del dominio de A, vamos a encontrar un XN, una secuencia, que es solución de este problema, porque observen de que cuando el 0 pertenece a A, ya hemos probado de que todos los reales positivos están metidos. Por tanto, este problema tiene solución y existe una única XN que pertenece al dominio que resuelve esa primera identidad. ¿De dónde tenemos entonces esta otra identidad? 1 entre n a xn es igual a xn menos x que pertenece al dominio de A. Por tanto, el xn es un elemento que pertenece al dominio de A al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Por la disipación, ¿no? Para lambda igual a n, tenemos, por ejemplo, esta es un disipativo y los elementos lambda positivos son todos elementos que pertenecen al resolvente, entonces se verifica esta desigualdad. Y por tanto, cambiando lambda por n, encontramos que 1 entre n, que multiplica la norma del operador resolvente menos 1 entre n(a), es menor que 1 entre n. Apenas estamos sustituyendo lambda por n. Y esta última implica de que la norma de la identidad menos 1 entre n(a) a la menos 1 es menor que 1. O sea, la norma de los operadores es menor que 1. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, de que si nosotros tomamos a a la menos 1x, o sea, invirtiendo la ecuación original, la definición de xn, y evaluamos en esto, tenemos estas dos identidades, ¿correcto? Como la norma es menor que 1, automáticamente vamos a tener que la norma del operador aplicado en x debe de ser menor que la norma de x. Y esto significa, por la propia definición, de que xn es menor que x. Por otro lado, tenemos también que a de xn es menor, o sea, en lugar de considerar x, vamos a considerar a de x. Y repetimos el mismo argumento.
llegamos a la conclusión de que AXN es menor que AX. Y así obtenemos que XN converge para X, ¿no? XN es una secuencia que está convergiendo para X, y A de XN converge para aquí. Como A es cerrado, automáticamente sigue de que el Y, de que el límite pertenece al dominio de A, y por tanto la condición vale para todo elemento de A, y usamos estas dos expresiones. Cada uno de los términos X, XN y A de XN son elementos que pertenecen al dominio. Entonces los sustituimos dentro de esta relación, sustituimos X por la diferencia de xn menos 1 entre n a n, y obtenemos esta última expresión. Observe que el último producto interno se anula simplemente porque xn y x son elementos del dominio, y por hipótesis estamos asumiendo de que y sea ortogonal al dominio. Esto entonces tomamos el límite cuando n va para el infinito. Observe de que A de xn es una secuencia que converge débil, ¿correcto? Para AX, y esto me da igual a 0. El AXN converge para X por ser A un operador cerrado, y por tanto esto se anula. Y entonces para cualquier elemento X que pertenezca al dominio, ¿no? Tomamos un X que pertenezca al dominio de A, de tal forma que A de X sea igual a Y. ¿Esto por qué es posible? Porque el 0 pertenece al resolvente. Por tanto, A es inversible. Si yo tomo Y, un elemento del espacio de fase, va a existir X en el dominio del operador, tal que A de X sea igual a Y. Y si lo sustituimos en la ecuación anterior, concluimos de que la norma de Y debe de ser 0, y por tanto Y es 0. De donde sigue entonces que Y es 0, y concluimos la densidad del dominio del operador. Muy bien, vamos a aplicar este teorema para las vigas viscoelásticas. Y fíjense, nuestro teorema está dado de la siguiente forma. Para todo dato inicial que tomemos en H4 intersección H02 y U1 en H02, existe una única solución de la ecuación viscoelástica, de vigas viscoelásticas en el intervalo 0L, 0T, con las condiciones de contorno de Dirichlet, o sea, U y su derivada, se anulan en 0 y en L, y que verifican las condiciones iniciales, o sea, U de X0 es igual a un U0 que estamos dando en H4 intersección H02, y UT de X0 es igual a un H1 que está en H02, verificando la siguiente regularidad de que U y UT pertenece a las funciones continuas con valores en V, donde esta V es formada por todos los pares ordenados que pertenecen al espacio de fase, donde la primera y la segunda componente están en H02, y la suma de alfa U más alfa 0V son elementos de H4. Muy bien, para demostrar esto, fíjense, vamos a establecer primero cuál es el espacio de fase, cuál es el operador y su dominio, y después mostrar que el 0 pertenece al resolvente. Nuestro punto de partida es cómo encontrar el espacio de fase, y para esto recordamos el criterio de la energía. Esto significa que vamos a multiplicar a la ecuación por UT de tal manera de poder calcular la energía. Entonces, si multiplicamos la ecuación por UT, vamos a obtener esta otra ecuación, ρ derivada de UT al cuadrado más los otros dos términos igual a 0. Muy bien, integrando por partes esta última expresión, vamos a integrar desde 0 hasta L, encontramos de que la integral de 0 a L de UT al cuadrado menos esa otra expresión más alfa 0 es igual a 0. Ahí identificamos que en la integral central, la integral del medio de esa expresión, es la derivada
con relación al tiempo de u de t de uxx elevado al cuadrado. Es la mitad de esa derivada. Por tanto, podemos escribir que un medio de la derivada con relación al tiempo de la integral de rho ut al cuadrado más alfa uxx es igual a menos alfa 0 integral de 0 a x de uxxt al cuadrado. Observe que esta derivada, la derivada de la energía, es negativa, menor o igual a 0. Muy bien, entonces ahí ya tenemos la energía. ¿Y quién va a ser la energía? La energía va a ser exactamente aquel funcional que estamos derivando. Entonces la energía va a ser un medio de 0 a L de rho ut al cuadrado más alfa veces uxx. Observe de que esto es energía cinética más la energía potencial elástica. Vamos a denotar ut por un elemento v. Entonces nuestro vector uv es un elemento que debe de estar dentro del espacio de fase. O sea, ¿cómo escogemos el espacio de fase? Van a ser los elementos uv's de tal forma que la energía esté bien definida. Y entonces ahí observamos de que U, para que esté bien definida, debe de estar en H2. El 0,2 es para que verifique las condiciones de contorno. Y el V, que es el UT, debe de estar en L2. Ese es el mayor espacio donde debe de pertenecer el V para que la energía esté bien definida. De donde encontramos de que nuestro espacio de fase debe de ser el producto cartesiano de H02 por L2. Y la norma de este espacio la debemos de tomar como siendo la misma norma de la energía. Recordemos que si derivábamos la norma de la energía en UT, esta derivada era negativa. Vamos a calcular ahora el operador A. Esto es, vamos a calcular la derivada de UT y por simplicidad vamos a tomar ρ igual a 1, ¿correcto? Entonces tenemos el vector U, que es el vector UV, y vamos a derivarlo entonces. Su derivada va a ser derivada de componente a componente. Entonces me va a salir derivada de UT, usamos la ecuación para la segunda componente y nos da V alfa, la cuarta derivada de U con relación a X y la cuarta derivada de V con relación a X. De donde la ecuación la podemos escribir como una ecuación de primera orden de la forma U igual a de U con problema de valor inicial U0 con el A dada por la matriz 0 identidad alfa derivada de cuarta orden en X menos alfa 0 derivada de cuarta orden en X. Entonces, ese es nuestro operador A que debemos de tener. Notemos primero de que A de hecho es disipativo. ¿Por qué? Porque si observamos que A verifica esta ecuación diferencial, la multiplicamos y tomamos el producto interno en H y ahí encontramos de que la derivada de U por U producto interno es igual a A de U producto interno en H. Tomamos la parte real para poder encontrar que ese producto de la derivada por U nada más es que la derivada de la norma al cuadrado. Observe que esto es por causa de que el espacio puede ser complejo. Por eso que tenemos que tomar la parte real. Y entonces nos sale que la parte real de A de U con U debe de ser igual a un medio de la derivada con relación a U al cuadrado y esta es negativa. Luego, A es disipativo. Por otro lado, el dominio de A va a estar dada por todos los elementos de U que están en el espacio de fase, de tal forma que A de U también pertenezca al espacio de fase. Y eso significa que V debe de estar en H2, H02, y que el U, bueno, ya era parte de H02, pero la última condición es de que
La segunda componente está en H en L2, ¿correcto? Entonces ahí saldría alfa U más alfa 0, alfa 0V debe de ser un elemento que está en H4 de 0L. Muy bien, ya tenemos el dominio, ya tenemos el espacio de fase, ya tenemos el operador A. Entonces ahora finalmente vamos a probar que el 0 pertenezca al resolvente. O sea, para cualquier f que tomemos en el espacio de fase, existe una única u que pertenece al dominio de A que resuelve la ecuación A de u igual a f. Muy bien, en términos de las componentes, tenemos inmediatamente de que A de u es igual a v menos alfa cuarta derivada menos alfa 0 cuarta derivada de v. Y esto debe de ser igual a f1, f2. Ese vector es el f mayúscula. De donde tenemos que v de la primera ecuación ya nos sale gratuitamente. Esta es, insisto, el punto importante porque esto permite que se desacople y la primera ecuación entonces ya uno lo obtiene gratuitamente. O sea, V es igual a F1 y por tanto existe solamente una ecuación, una única solución, V igual a F1, que es un elemento de H02. Y ahora sustituimos este valor en la segunda componente y ahí obtenemos alfa U XXXX, la cuarta derivada de U, igual a este segundo miembro que son elementos de H-2. Correcto. Entonces aquí utilizamos el teorema de la representación de Riesz en H-2, en donde obtenemos esta integral, ¿no? T de W igual a la integral de 0 a L de menos alfa 0 U, cuarta derivada de F1 más F2 por W, con el producto interno U W2 igual a la integral de alfa UXX VXX. Entonces, por el teorema de la representación de Riesz, va a existir un único elemento en H02 que verifica este producto interno. Observe de que T es un elemento de H a la menos 2, por tanto, ya la podemos escribir de esta forma. Si integramos por partes, usando el hecho de las distribuciones, vamos a obtener que la integral de 0 a L de alfa, cuarta derivada de U por W, es igual a ese segundo miembro multiplicado por W. Tomamos W como factor común y obtenemos que la integral de este corchete es igual a 0 para todo W que está en C01 de 0L. Utilizamos aquí el teorema de Du Bois-Reymond o el hecho de que esa distribución es idénticamente nula, pues se anula en todas las funciones testes, C0 infinito. Muy bien, por el lema de Du Bois-Reymond entonces obtenemos que alfa cuarta derivada en U más alfa 0 F1 cuarta derivada es igual a F2, que es un elemento de L2. Recordemos que F1 es igual a B. Entonces, la U, B pertenece al dominio del operador. Y así encontramos que existe una H en 02 tal que la suma de un U, perdón, en H02, tal que la suma de este U multiplicado por alfa más alfa 0 veces B, porque recuerden de que F1 es igual a B, es igual a un elemento F2 que pertenece a L2 de 0L. Probamos entonces que existe un elemento UV en el dominio de A y que resuelve el problema de A de U igual a F y por tanto, gracias al lema de Liu, al lema de Lamer-Phillips, se muestra de que A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones y por tanto vale entonces el teorema de existencia y regularidad establecidas en el teorema. Muy bien, jóvenes, llegamos a la parte final de nuestra aula y vamos a hacer, como siempre, nuestros resúmenes y conclusiones. O sea, comenzamos nuestra aula recordando algunas propiedades
de los operadores disipativos. ¿Y cuáles son las implicaciones principales del hecho de que el cero pertenezca al resolvente? O sea, concluimos de que cuando el cero pertenece al resolvente del operador, entonces el operador es cerrado, A es cerrado, y al mismo tiempo el dominio de A es denso. O sea, en el hecho de que el cero pertenezca al resolvente ya tenemos las dos primeras hipótesis del teorema de Gili-Yoshida. Claro que estas propiedades son válidas para operadores disipativos. Finalmente vimos la densidad de los espacios de Hilbert, ¿no? Y en los espacios de Hilbert, o sea, esto va a ser una propiedad tremendamente útil, no solamente para los problemas que estamos viendo o que vimos para el sistema viscoelástico, sino también para modelos que vamos a ver un poco más complejos, como los problemas de transmisión. Finalmente vimos la buena colocación del modelo de vigas viscoelásticas usando estas nuevas propiedades. En la próxima aula trataremos un poco sobre la compacidad de los operadores cuando los dominios son limitados y daremos más ejemplos sobre la teoría de semigrupos, teorema de Gili-Yoshida y los lemas de Lamer-Phillips y teorema de Liouville.